grupo de usuarios de Internet logró esta semana hacer temblar a los gigantes financieros de Wall Street, la Bolsa de Valores de Nueva York. Desde el miércoles, miles de internautas de la red social Reddit comenzaron a comprar en forma coordinada acciones de la tienda GameStop, una cadena que vende videojuegos que está pasando por una crisis. El objetivo era inflar el precio de las acciones y perjudicar a grandes fondos de inversión que esperaban obtener millonarias ganancias con el desplome de GameStop. El resultado fueron pérdidas de $5.000 millones para estos fondos y la quiebra directamente de algunos de estos fondos de inversión. ¿Cómo se llegó a semejante descalabro? ¿Qué consecuencias puede tener? Vamos a conversarlo con el economista Ángel Urraburu, socio del escritorio Urraburu Corredores de Bolsa. Ángel, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte. Buen día, Romina, un gusto estar con ustedes. Bueno, para vos que estás en el tema, imagino que fue el tema a seguir esta semana. Sí, totalmente. Esto generó realmente un movimiento inesperado en el mercado, en el trato con nuestros clientes en la diaria, si bien obviamente salvando las distancias, ¿no? Obviamente que estamos en Uruguay y no estamos inmersos en Wall Street, pero en nuestra empresa sí hacemos operativa en Wall Street, operativa en acciones, y esto realmente generó movimiento, generó mucho más trading y realmente también generó que nos pongamos a leer un poquito y a estudiar a ver qué había pasado, porque tampoco era fácil de entender, porque se hicieron operativas que no son habituales en el mercado local, ¿no? Ángel, empecemos entonces por ahí, perdón que te interrumpa, pero empecemos por ahí explicando de qué se trata este tipo de movimientos de venta corta de acciones. Ahí va, perfecto, Felipe. Bueno, recordemos, la empresa, todo se dio con la empresa GameStop. GameStop es una multinacional que se dedica a la venta de videojuegos. Obviamente, después de la pandemia, este negocio parecía encaminarse a la quiebra. A principios de año, la acción de GameStop más o menos cotizaba en el entorno de los $17. Principio del año pasado, 2020, o de este exacto, año. Perdón. Claro, del 2020. Bien. Cotizaba en el entorno de los $17. Un grupo de grandes inversionistas, llamados los fondos de inversión, que manejan cantidades astronómicas de dinero, decidió hacer una jugada que en Wall Street es bastante común, pero solamente en Estados Unidos es bastante común, que es denominada short selling, o shortear acciones, o venderse en corto, como bien decías vos. ¿Qué son las ventas en corto de acciones? Lo que están haciendo los inversionistas es apostar a que el precio de la acción de GameStop, en este caso, iba a bajar. Para eso le piden prestado acciones a un banco de inversión, por ejemplo, por un periodo determinado, y luego las venden en el mercado al precio vigente en ese momento. A ver, si la acción efectivamente baja, el inversionista compra las acciones más baratas para devolvérselas al banco de inversión que se la prestó antes que se termine el periodo prefijado. Entonces, ahora, esto funciona, bajándolo más a tierra todavía, esto funciona totalmente al revés a lo que estamos acostumbrados. Todos nosotros, cuando hacemos un negocio, compramos un activo para luego venderlo más caro. Uh-huh. En este caso, es totalmente al revés. El negocio arranca vendiendo un activo prestado, porque ni siquiera lo tienen, para después comprarlo a menor precio y ahí hacer una ganancia. Ahora, esto es una jugada de mucho riesgo en el mercado. A ver, Ángel, ¿te parece si hacemos un paréntesis para escenificarlo de la siguiente manera, por ejemplo, ¿no? Felipe es GameStop y yo soy el fondo de inversión, ¿no? Y vos sos el mercado. Yo lo que hago es decirle a Felipe, bueno,
vos estás mal, ¿no? Préstame tus acciones, de alguna manera, préstame tus acciones y después lo que hago es venderlas, salir a venderlas en el mercado. Tengo un plazo corto para devolverle las acciones a Felipe. Lo que hago es vender las acciones en el mercado. Las vendo a $10, por ejemplo, ¿no? Y lo que hago es esperar que esas acciones caigan para recomprarlas. Espero y especulo con eso, con que van a caer, ¿no? Van a caer a 5. Entonces, cuando estén en 5, ahí voy y las recompro en el mercado y le pago a Felipe, le devuelvo sus acciones. Por lo tanto, en esa operación intermedia lo que hice fue ganar $5 en este caso, ¿verdad? Por acción. Por acción. Esto es lo que... A ver, yo lo hice muy así, como simplificado, pero me parece para que se entienda. Esto es la lógica que está atrás de este tipo de maniobras cuando le sale bien, digamos, este tipo de operaciones cuando le sale bien a los fondos de inversión, ¿no? Especulan, a diferencia de lo que uno podría esperar, de que, compro una acción barata porque estimo que una compañía se va a apreciar y va a aumentar el precio de la acción. Bueno, en este caso es al revés. Ellos especulan con que el precio de la acción va a caer y eso les va a permitir generar una ganancia. Eso sería en una situación normal, ¿no? Exacto, exactamente. Ahora, pero esto tiene su riesgo. ¿Qué pasa si la acción sube en vez de que baja? Entonces, el riesgo de este tipo de operación está en que el precio de la acción suba, porque al final del periodo debe devolver las acciones. Y si las acciones subieron, las va a tener que comprar más caras y va a tener que el fondo asumir una pérdida. Para poder devolverlas, perdón Ángel que te interrumpa, para poder devolverlas va a tener que recomprarlas, ¿no? Y entonces, si subió el precio, va a tener que pagar más del precio por la cual las había vendido. Esa es la contra, digamos, cuando sale mal el negocio. Sí, en esta escena que estábamos poniendo, si yo, fondo de inversión, le pedí prestadas las acciones a Felipe, que es GameStop, y salí al mercado a venderlas y las vendí en 10 y esperé para recomprarlas, que las acciones cayeran a 5, ¿qué pasa si al revés? Si en vez de caerme a 5, me suben a 20 cuando tengo que recomprarla. Ahí se me complica. Ahí en vez de ganar los 5 que había dicho, cuando le tenga que devolver a Felipe esas acciones, para recomprarlas del mercado voy a tener que invertir más plata, voy a tener que perder esa diferencia, ¿no? Exactamente. Entonces, en Estados Unidos esta práctica es usual, pero en otras partes del mundo esta práctica está prohibida. Porque se puede tomar también como una manipulación del mercado. Recordemos que estos fondos, esta operativa no la hacen con 2 o 3 acciones. Ajá. Estos fondos lo hicieron con 72 millones de acciones de la empresa. Por lo tanto, este flujo de venta en corto genera una retroalimentación en el mercado para que la empresa siga cayendo más de lo que, exponencialmente de lo que debería caer por su situación del negocio, vendría a ser. Ahora, pero, ¿qué pasó? ¿Dónde entra esta red social llamada Reddit y estos inversionistas particulares que son como yo, como Felipe, como Romina, como cualquiera? Repasemos. En una red social llamada Reddit que funciona mediante foros, un grupo de estos inversionistas particulares, no profesionales, para llamarlo distinto que los fondos de inversión, se pusieron de acuerdo en comprar en masa estas acciones. Entonces salieron al mercado por sus herramientas, por sus plataformas de operativa, salieron al mercado a empezar a comprar. El foro de Reddit se llamaba Wall Street Bets. Más o menos se estiman que lo componen unas 3 millones de personas. Entonces, no fuimos 2 o 3 a comprar, sino que un aluvión de inversores particulares salieron al mercado a comprar. Eso empezó a generar que la empresa, que el precio de la acción, que había llegado a 4,5 en julio, generado también por las ventas en corto de los fondos de inversión, empiece a subir. Empieza a subir, y en enero, el 19 de enero, ya cotizaba en $40 la acción. De 4,5 a 40.
los fondos de inversión, cuando veían eso, no lo podían creer, porque en general sus apuestas de venta en corto, en general, les salen bien. Porque, aclaremos, en general, apuestan a empresas que están muy mal económicamente, que sus negocios tienen malas proyecciones y que digamos, la lógica indica que el precio de las acciones vaya a caer. Más allá de que ellos puedan forzar de alguna manera una mayor caída en un tiempo corto para hacer esta diferencia y este negocio, ¿no? Pero ya son empresas que de por sí están complicadas. Exacto. Y recordemos que este periodo, estas ventas en corto tiene un periodo. Por lo tanto, se le vencía el periodo para devolver las acciones que habían tomado prestadas y la acción valía 40, no valía 4,5. Entonces, eso generó a que los fondos también salgan al mercado a comprar acciones, asumiendo pérdidas, y entonces la demanda de acciones era por los particulares y también por los fondos para cerrar esas posiciones. ¿Qué es cerrar una posición? Si yo estoy vendido, tengo que salir a comprar. Cuando salgo a comprar, cierro la posición y cierro el riesgo, asumiendo ganancias o pérdidas. En este caso, asumiendo pérdidas. Uno de los fondos llamado Malvin Capital, se estiman, eran inestimables las pérdidas que estaban generando, y el mercado o algunos otros fondos lo salieron a rescatar, le prestaron $3.000 millones para que pueda salir al mercado a cerrar sus posiciones, a recomprar esas acciones que tenían vendidas, y de esa forma que no caiga el fondo de inversión. Recordemos que atrás de un fondo de inversión hay inversores, hay personas o hay empresas. Entonces, para los reguladores también es complicado que caiga un fondo de inversión. Sí, porque aparte le genera un riesgo sistémico. Claro, puede generar un efecto dominó en el resto de los fondos de inversión, ¿no? Entendamos, en Uruguay es algo muy reducido el mercado de fondos de inversión, pero en Wall Street es algo muy habitual. Exactamente. Esto llevó a que la acción siga subiendo y de 40 vamos a... Ayer a la mañana estaba casi 400 el valor de la acción. Y ahí se dio algo muy particular, que es que en el medio de la jornada de ayer, las plataformas de operaciones, como las más famosas son las Robinhood, Ameritrade o Interactive Brokers, suspendieron la compra de acciones de GameStop. Recordemos que estas plataformas son las que usan los inversionistas particulares, no los fondos de inversión. Los fondos de inversión operan directo en el mercado por otras vías. Entonces, lo que está haciendo estas plataformas, Robinhood o Ameritrade, es intervenir en el libre mercado, porque sesgaron y prohibieron comprar acciones a estos particulares, solamente dejándoles vender acciones, y mientras los fondos podían comprar por su lado. Entonces, realmente eso fue una maniobra que está vista un poco flechada hacia los fondos, y eso creo que va a generar bastantes problemas. Seguramente algún juicio le van a hacer los inversionistas, y el regulador del mercado de Estados Unidos también va a tener que ver si esto está bien hecho o no, porque de esa forma, prohibiendo comprar las acciones, la acción bajó. Entonces, de 400 puntos se desplomó a 100 y pico, y ahí, por ejemplo, este fondo Marvin salió a cerrar sus posiciones, que las cerró en 147. A cerrar sus posiciones es a recomprar esas acciones vendidas. Entonces, en vez de recomprarlas en 400, como venía, si fuera solo por el mercado, la terminó comprando en 147. Entonces, bueno, eso es un poco lo que ha pasado, y bueno, y ahora hay que ver las consecuencias, porque también
este grupo de inversionistas particulares publicaron una carta dando sus fundamentos y por qué hicieron esto. Te propongo, no Ángel, solamente... vamos a hacer una pausa y a la vuelta hablamos de eso. ¿Quién está atrás? ¿Quiénes son esos inversionistas particulares? ¿Qué los mueve? ¿Un fin altruista de hackear a Wall Street, a los grandes de Wall Street, hackear a estos fondos que estaban especulando y digamos con empresas que se estaban por morir, que estaban por quebrar? Bueno, volvemos enseguida con eso, si te parece. Los gigantes financieros de Wall Street se vieron hackeados esta semana por un grupo de usuarios de la red social Reddit. De forma coordinada, miles de internautas comenzaron a comprar acciones de la tienda GameStop, una cadena que vende videojuegos que está pasando por una crisis. El objetivo de estos usuarios de la red social Reddit era inflar el precio de las acciones y perjudicar así a grandes fondos de inversión que esperaban obtener millonarias ganancias con el desplome de GameStop. El resultado fueron pérdidas millonarias para estos fondos. Bueno, ¿cómo se produjo semejante descalabro? ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Qué significó esto para lo que es la operativa habitual de Wall Street y para el sistema regulador? De eso estamos conversando con el economista Ángel Urraburu, socio del escritorio Urraburu Corredores de Bolsa. Ángel, ahí en la primera parte de la entrevista explicábamos un poco cómo opera, ¿no?, la lógica de estas operaciones de corto que se llaman, estas ventas en corto, cuando le salen bien al fondo de inversión y cuando no le salen bien y pasa lo que les pasó en este caso, ¿no? Ahí vos hacías un repaso de lo que ha variado en estos tiempos el precio de las acciones de GameStop, pero nos quedaba una pregunta pendiente. Bueno, ¿quiénes están detrás de estos de esta red social Reddit? ¿Quiénes son este grupo de usuarios de Reddit que decidió hacer esta movida, esta jugada, ¿no? Porque ahí se ha especulado con distintas cosas. ¿Qué tienen? ¿Un fin altruista y quieren en realidad quieren ser los buenos de la película, digamos, e ir contra estos fondos que lo que buscaban era de alguna manera aprovechar la mala situación de la compañía? ¿Quiénes son? Exactamente. Uno lo ve así afuera y parece que estos inversionistas buscan hacer negocios solo. Pero ayer también se conoció una carta que estos inversionistas escribieron y dieron a conocer, obviamente, a los medios de prensa, apuntando no solamente apuntando directamente al establishment financiero de Wall Street. Se remontan a la crisis del 2008, sosteniendo de que estos fondos que asumen muchos riesgos con sus maniobras y terminan manipulando el mercado, fueron los que provocaron la crisis del 2008. Y estos fondos no fueron castigados por el regulador de la forma que tenían que haber, no pagaron su deuda. Es más, fueron rescatados porque le dieron un préstamo para que puedan salir a recomprar esas acciones vendidas para no ir a la quiebra de esos fondos. Entonces, quizás algún parrafito de esta carta, si les parece, les comento, porque es ilustrativo. Dicen: ustedes representan todo lo que odié en el 2008. Hacen dinero explotando compañías y manipulando los mercados y medios de comunicación a su conveniencia. Son los responsables de tantas dificultades que la crisis del 2008 ha generado en la gente y todavía no han sido castigados. No solo eso, sino que son rescatados después de terribles decisiones financieras que han impactado en la vida de millones de personas. ¿Cómo es posible que se rescate a los grandes fondos que tomaron grandes riesgos, y nadie ha ayudado a mi familia? Eso es un poco, me pareció ilustrativo. O sea, ¿qué podríamos decir? Es una movida también antisistema, la predominancia de Wall Street. Y de revancha, tal vez. Y de revancha. Y de revancha, tal vez, sí. Deja muchas preguntas filosóficas de fondo que realmente nosotros decimos, los que estamos un poco apartados de
de ese microcentro de Wall Street, parece que el mercado y los reguladores no aprendieron nada de las crisis. Pasamos hace unos años por una crisis muy, muy importante, la del 2008, y a nivel regulatorio, ¿qué cambió? Siguen a estos fondos dejando manipular al mercado de esta manera, con estas operativas. Claro, obviamente manejan mucho monto, por lo tanto el impacto es muy importante. Entonces, los reguladores van a tomar cartas en el asunto en algún momento, porque digo, las crisis financieras se convierten en crisis sistémicas, crisis de la economía real, crisis que nos pegan a todos. Entonces, quedan muchas preguntas, muchas interrogantes, saber cómo realmente el regulador y las autoridades tendrían que tomar estas cosas, tendrían que permitir vender algo que yo no tengo. Hoy, como dijo Elon Musk de Tesla ayer en un Twitter, ¿se puede vender una casa que no tengo? Sí, por ejemplo, decía Elon Musk, no podés vender caballos que no son tuyos, no podés vender casas que no son tuyas, no podés vender autos que no son tuyos. Entonces, ¿podés vender acciones que no son tuyas? Esto es, exacto, en pocas palabras, una estafa. Esto fue lo que publicó ayer Elon Musk, el dueño de Tesla, en Twitter. Porque recordemos que eso es lo que hacen los fondos estos, ¿no? Exactamente. Toman esas acciones prestadas y las venden buscando esa especulación y ahí obtener las ganancias, ¿no? Nos llega una pregunta de la audiencia de Silvia que me parece importante en este momento que estábamos hablando de los fondos para aclarar. Dice, yo he escuchado a periodistas españoles que a esos fondos de inversión les llaman fondos buitres, es decir, carroñeros. ¿Es así? Bueno, el mundo de los fondos de inversión es muy extenso, el abanico de los tipos de fondos de inversión es muy grande. Entonces, hay fondos de inversión que se llaman los hedge funds, que son los fondos de inversión que no tienen restricciones desde el punto de vista de la operativa, pueden hacer cualquier tipo de operativa en el mercado, venderse en corto, tomar posiciones en su cartera, quizás si tiene que tomar una posición vendida en un 50% de la cartera la toman. Pero hay otros fondos que están limitados por su carta orgánica, por llamarlo de alguna manera, y tienen limitaciones desde el punto de vista de los riesgos que pueden tomar en la operativa. Los fondos buitre, sí se les llamó, se pusieron muy de moda los fondos buitre, recordemos cuando el canje de Argentina, el canje de deuda de Argentina, que obviamente que los fondos ahí tomaron posiciones de bonos argentinos a precios muy baratos para justamente hacer una especulación y después venderlos más caros. Ahí se les llamó un poco los fondos buitres porque los buitres, ¿qué hacen? Aprovechan de un animal que está moribundo para tomar beneficios de esa situación. Y bueno, por eso se les llamó los fondos buitre a estos fondos. Aprovechan de empresas o aprovechan de países, en el caso de Argentina, que están en situaciones muy cercanas a la quiebra, para especular y hacer negocios. En este caso, lo que se señala es, bueno, lo que querían hacer con GameStop, teniendo en cuenta que estaba tan mal, era eso. Pero dado que decís esto, la diversidad de los fondos de inversión, había un oyente también hoy que nos planteaba, bueno, pero ojo, porque esos fondos también, a veces atrás de esos fondos hay ahorristas individuales que, por ejemplo, que tienen su jubilación, ¿no? Invertida ahí o demás, o sea... Sí, en Estados Unidos es muy, muy, muy frecuente que las jubilaciones estén invertidas en la bolsa a través de fondos de inversión, justamente. Claro. Totalmente. Y hay fondos que son fondos de retiro, justamente. De retiro, por ejemplo, de sectores de la economía. Retiro de los bomberos del estado de Massachusetts, no sé. Pero es un fondo que maneja los ahorros de gente trabajadora. O sea que no es todo... por eso hay que tener cuidado, porque atrás de eso, si cae un fondo, también se ven perjudicados personas también, ¿no? Sergio plantea una pregunta. ¿Quién estuvo mal al final? ¿Los que comenzaron la estampida o los fondos beneficiados por la regulación del mercado y que terminaron recuperando a 147 en lugar de comprar a 400? Porque dice Sergio, ambos grupos son especuladores. Y es cierto que hay algo de eso, ¿no? Porque los otros también, los que quisieron hacerle esta movida al fondo de inversión,
también terminaron haciendo un gran negocio, en definitiva, ¿no? Yo creo que la manipulación del mercado estuvo de ambas partes. Está en estas prácticas de los fondos. Yo creo que hay manipulación del mercado haciendo estas prácticas de ventas en corto, en mucho volumen. Además se ponen de acuerdo 2, 3, 4, 5 fondos y hacen lo mismo, entonces el impacto es mucho mayor. Pero también yo creo que hay una manipulación del mercado por los inversionistas particulares a través de la red social Reddit, que se pusieron de acuerdo para salir a comprar en masa estas acciones. Ahora, yo les hago una pregunta: ¿qué hubiera pasado si esto hubiera pasado en vez de con la acción de GameStop, por ejemplo, con el precio de un alimento? Por ejemplo, con el precio de la soja, con el precio de la leche, que son que también se cotizan, se tradea. Hay operaciones todo el tiempo de soja en el mercado de Chicago, que es donde operan los commodities. Entonces, las manipulaciones de estos fondos, ¿qué pasa si esos fondos se hubieran vendido en soja? Hubieran manipulado el precio de un alimento. Lo dejo planteado porque realmente es preocupante que se hagan estas cosas. En este caso en GameStop, bueno, vaya y pase, pero digo, se pueden hacer cosas que impacten mucho más y que tengan en la economía real, en la gente, porque mueven el precio de la soja y realmente afecta, bueno, quién sabe cuánto, ¿no? Claro. Ángel, una consulta que teníamos con Felipe ahora. A ver, ¿qué tan bueno fue el negocio para estos accionistas individuales que hicieron esta movida? ¿Qué tan bueno terminó siendo? Porque se quedaron, ¿ahora tienen las acciones ellos o las tuvieron que vender? Y ya hicieron negocio, por lo tanto, ¿no? Lo que yo pude investigar es que ellos dicen que no tenían un fin puro de negocio, por lo tanto las acciones no las quieren vender. Y bueno, y están aguantando. Ahora antes de la entrevista, me fijé cómo venía el premercado, y porque recordemos que antes que abra el mercado, ya hay un mercado y se puede ver un poco cómo vienen los precios. Hoy ya está subiendo, hace un rato, más del 100% la acción de GameStop, por ejemplo. Entonces, por ahora ellos dicen que no la van a vender, que ellos parece que su objetivo es pegarle a el establishment financiero económico y financiero de Wall Street, y bueno, y creo que no van a parar hasta bueno, que un fondo de inversión de estos quiebre o algo de eso. No sé cuál es el fin último. Tengo una pregunta de Patricia, de Ciudad de la Costa, que pregunta algo bien interesante. En el caso de empresas como GameStop, ¿no? ¿Por qué y cómo prestan las acciones? A ver, no, eso es un detalle que yo no me metí a explicar esos pormenores, pero digo, en general, los prestamistas son los bancos de inversión, no es la empresa en sí. Los bancos de inversión se dedican a eso, porque además, cuando prestan esas acciones a los fondos que se van a shortear, les cobran unas comisiones muy grandes. Entonces, es un negocio para el banco de inversión prestar acciones que tienen en posición. Y quizás son acciones que tienen en posición de clientes. Por ejemplo, si yo tenía acciones de GameStop y yo las tenía custodiadas en un banco de inversión, no vamos a dar nombres, quizás ese banco de inversión prestó mis acciones a estos fondos para que se shorteen. Seguramente todo hay una remuneración atrás para que yo dé el ok que presten esas acciones. Pero es una práctica habitual porque las comisiones que se pagan por esa operativa son atractivas. Claro, hay más intermediarios. Nosotros cuando lo escenificamos, digamos, lo simplificamos para que se entendiera, pero claramente hay más intermediarios que cobran por esas, que el negocio está en esas pequeñas comisiones, ¿no? Mirá, Guso, por ejemplo, dice, yo los aplaudo. No olvido aún ver cómo los bancos con el dinero del rescate
mientras que se les pagaba el rescate, digamos, pagaron bonos a sus directivos. Finalmente alguien les dio un poco de su medicina, dice Guzzo. Pero claro, también tenemos esto otro que señalábamos, ¿no? Por ahora ellos tienen un buen negocio, los que especularon, y de hecho hicieron lo mismo, ¿no? Lograron inflar el precio de la acción y ahora, como vos decías, se quedaron con esa acción. El tema es, ¿qué puede pasar ahora con el precio de la acción de GameStop? Porque, a ver, en el mundo real, si lo llevamos al mundo real, esta compañía venía cerrando de a decenas de cadenas, ¿no? De locales, porque no estaba funcionando, porque su negocio no estaba siendo rentable. O sea, está sostenido el precio de la acción de una forma ahora totalmente artificial, digamos. Sí, totalmente. Digo, no sé qué va a pasar con el precio de la acción, sinceramente. Si no hubiera pasado de que las plataformas ayer suspendieran la compra de las acciones, el precio de la acción ni siquiera hubiera retrocedido como retrocedió ayer y bueno, hubiera seguido para arriba. Pero bueno, vamos a ver cómo termina la película. Yo creo que si hay más fondos de inversión involucrados, quizás también la demanda por estas acciones también se torna exponencial. Pero yo lo que digo es lo que hicieron estos particulares, es inflar el precio de una acción sin fundamentos económicos. ¿Dónde quedó aquel viejo trading que nosotros, los que estamos en el mercado, estamos muy pendientes? A ver, ¿cuándo publican los resultados tal empresa? Por ejemplo, ayer publicó resultados Apple, dio unos resultados astronómicos, pero Apple cayó. Entonces, es como que el mercado, el driver del mercado o el motor del mercado ya no es como, ya pasa por otro tipo de estrategia que quizás son estas herramientas de operativa que hacen los fondos de inversión y no tanto los fundamentos de fondo que tendría que haber para moverse una acción, de oferta y demanda y de explicaciones de cómo está la empresa y de los resultados que arrojaron en el último trimestre. Sí, que tenga estos precios la acción de GameStop en este momento no significa para nada que la situación de la empresa haya cambiado, ¿no? Exacto. Y ni siquiera significa que haya entrado de repente una inyección gigante de dinero a la empresa, porque son todas acciones que ya estaban en el mercado comercializándose de forma libre, una porción de las acciones, y que no afectan nada, digamos, la realidad de la empresa, la realidad. A eso quiero hacer foco, ¿no? En la realidad de lo que vive el día a día del negocio. Exacto. Recordemos que además lo que hicieron estas personas en Reddit es adquirir una información de cuáles son los fondos que tienen más ventas en corto y en qué empresas. Entonces ahora no solamente apuntan a GameStop, apuntan a otras empresas que están muy vendidas en corto por fondos, como por ejemplo BlackBerry, Nokia, que son empresas que decís, ¿dónde estará aquel monstruo de Nokia? Bueno, sí. Realmente hay este grupo de ahorristas individuales, de inversores individuales que fue también a su rescate, ¿no? Pero ahí hago un paréntesis también. Ojo, no pensemos en el inversor individual que no sabe nada y que bueno, y que con un fin altruista. Esta gente evidentemente estaba en una red social, donde en un foro en particular de una red social que se usa mucho y que era para gente que maneja el tema, que estaba en el mundo de las finanzas. Muchos son propios ejecutivos del mundo financiero, o sea, que conocen de esto, ¿no? Porque había algunas notas que lo planteaban como, bueno, este grupo de jóvenes, ¿no? que se rebela contra el establishment financiero de Wall Street. Este grupo son los millennials hackeando el establishment financiero. Pueden ser millennials, sí, pero entienden de este mercado, saben en las reglas de juego que estaban jugando, ¿no? Yo creo que debe haber de todo, porque recordemos que en Estados Unidos la práctica del manejo de acciones, todos los trabajadores, o sea, todos o gran parte de los jóvenes o de no tan jóvenes, invierten sus ahorros en la bolsa.
Entonces, es una idiosincrasia totalmente diferente a la nuestra, que nuestro mercado de capitales prácticamente es inexistente y bueno, ellos están acostumbrados a esto, viven de esto, están empapados de las noticias y obviamente puede ser un joven que se dedica a otro rubro, pero sin embargo quizás lea muchísimo de finanzas y muchísimo de empresas. Entonces terminan también haciendo gimnasia y también aprendiendo mucho. Hay preguntas a propósito del futuro. ¿Qué puede haber cuando pase este cimbronazo que está viviendo Wall Street? Cuando decante un poco la cosa, ¿ante qué estamos? ¿Esto puede cambiar completamente las reglas de juego? ¿Esto puede tener una magnitud de un cambio total del sistema? Planteaba María Luisa, ¿cambió el modelo de negocio? ¿Qué puede pasar? Ojalá. Yo digo ojalá, porque digo en general cuando quedan desnudas falencias del mercado, el regulador tiene que actuar y las autoridades tendrían que actuar para evitar que esto vuelva a suceder y vuelva a suceder con precios de activos quizás más, por llamarlo más importantes, como lo que comentaba yo de los alimentos. Ojalá que de una vez por todas las autoridades restrinjan un poco el libre mercado. El libre mercado tiene sus cosas buenas, pero tiene sus fallas. El libre mercado no es perfecto y quedó... y obviamente cuando pasan estas cosas queda al desnudo que tampoco es eficiente, etcétera, etcétera. Entonces, ojalá que esto genere algún impacto. Si las autoridades dicen siga, no va a pasar nada. Esto va a seguir y bueno, y quizás esto puede. Pero no se van a repetir estas jugadas así que como lo que decíamos con BlackBerry, con Nokia. Yo creo que ahora los fondos, obviamente que son muy analíticos, o sea, no creo que, por llamarlo bien en la jerga, no creo que se regalen de vuelta en tomar posiciones tan importantes, cortas, y bueno, quizás diseñen alguna estrategia como para tomar posiciones cortas, pero no asumir tanto riesgo, porque pueden pasar estas cosas. A mí me gustaría dejar, porque claro, queda como en el aire que el mercado de capitales es como la selva. Y el mercado de capitales, recordemos, que es muy beneficioso para los países tener un mercado de capitales desarrollado. Pero eso quizás es para otra entrevista, para hablar un poco de las bondades del mercado de capitales en una sociedad. No es solamente esto, porque quizás la gente se queda con esto que parece realmente un matar o morir, pero no es realmente esto y bueno, quizás podamos hablar de las bondades del mercado de capitales para una economía, para un país, que me parece también importante. Lo retomamos sin duda, Ángel, en cualquier momento. Me quedo con este mensaje que lo comentamos al final, ¿no? Esto se permite en Estados Unidos, porque hay un oyente que dice, esto en particular, esta maniobra, se evitaba prohibiendo el préstamo de acciones, como sucede en algunos países como España. Dice él, ¿no? Bueno, ahí está planteado, ¿no? La duda. Esto sí se permitía entonces en Wall Street. Habrá que ver si se adopta algún cambio entonces en la normativa y se va hacia otros modelos, ¿no? Que sean menos especulativos en ese sentido y que no se le permita vender entonces algo que no tiene, como decía Elon Musk. Exactamente. Europa maneja también sus normas regulatorias con algún matiz de Estados Unidos. Obviamente que en Estados Unidos vale todo y bueno, Europa toma algún recaudo un poquito mayor en determinada operativa riesgosa que puede desestabilizar el mercado y la economía. Ángel Urraburu, economista con posgrado en finanzas, socio del escritorio Urraburu, Corredores de Bolsa. Muchas gracias, Ángel, por estos minutos esta mañana y por explicarnos este tema que es tan complejo. Por favor, mucho gusto y quedo a la orden.
Retomamos el tema en un cualquier saludo. momento con eso otro que decías. Un abrazo. Dale, perfecto. Chao, chao. Mira, Felipe, Uri dice, si esta movida no sirve para salvar a GameStop, creo que es un absurdo que no sirvió para nada. Sí, habrá que ver Bueno. cuánto le sirve a la empresa, ¿no? A la empresa yo creo que en la realidad no le cambia nada. Esperemos que sirva por lo menos como lección para los reguladores. Ya venimos, se viene la tertulia enseguida.